buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos un lunes más con Carlos Abel González Izaza. ¿Cómo está, Carlito? Bien, gracias a Dios. Bien. Un poquito cansado por el trabajo, pero bien. Trabajando como chino. Sí. ¿Por qué hay que trabajan como chinos? Porque los chinos Pues trabajan. ellos son hartos, po. Trabajan harto los pobres. Sí. Harto. Son esclavos, en realidad ellos. Esclavos, son gente muy sufrida. Bueno, el día de hoy nos convoca a tratar de dilucidar, porque hay hartas preguntas que la gente se hace, mayormente los que no conocen o a veces que tienen algunas otras posiciones bíblicas con respecto a la historia de la iglesia. Yeah. Porque, bueno, siempre se ha hecho presente una salvedad un poco, que el modelo, tú sabes que algunas iglesias, para ellos resolver ciertas cosas, ellos se fijan en la iglesia. Y el pastor Chuck dice claramente que la iglesia no sirve como modelo porque ha sido un fracaso. Y que el modelo de la iglesia está en el libro de los Hechos, digamos. Pero no la iglesia como tal a través de la historia, no sé si me entienden. La iglesia como histórica, ¿sí? Que ahí ellos se fijan en eso, no en el modelo de la iglesia que está en el libro de los Hechos. Entonces, cuando uno mira el libro de Apocalipsis particularmente, mucha gente, como no creen en él, a veces tratan de explicarlo de una manera que no corresponde. Y el libro de Apocalipsis se divide en tres, ¿no es cierto? El capítulo 1, verso 19, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que son, las cosas que... No, pues las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son y las que han de ser después de. Sí, ahí están las tres divisiones. Sí, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Capítulo 1, verso 19. El capítulo 1 es todo lo que es las cosas que son, la revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y capítulo 3 serían las cosas que son. Las que son. ¿No es cierto? Porque estamos hablando de la época de la iglesia. Y las cosas que han de ser se supone que son luego del rapto de la iglesia. Pero hoy día nos vamos a detener un poco en la historia de la iglesia, o más que en la historia de la iglesia, en qué época de la iglesia estaríamos viviendo según el libro de Apocalipsis, según la historia de la iglesia, partiendo desde Éfeso y terminando en la iglesia de la Odisea. O sea, a ver, cada iglesia cubrió un periodo de tiempo importante, pero eso no quiere decir que los problemas y las situaciones de esa iglesia pararon. No. Hay que tener calma con eso. Mira, el problema hay cuatro cosas importantes que debemos siempre tener en mente al estudiar un poco las iglesias. Primero, el problema de una iglesia actual y local. En el tiempo de Éfeso, lo que estaba pasando cuando Juan escribió, es el primer punto. Juan escribió porque algo estaba pasando, ¿ya? El punto 2 también identifica un periodo de tiempo en la historia de la iglesia que va del año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Es la primera. La primera, Éfeso, Claro. ¿ya? También habla de un tipo de congregación que existió en un tiempo, pero que puede existir ahora. Bueno, las 7 iglesias existieron localmente y era bien particular porque era una especie de, como un semicírculo, una cosa Claro. así, donde estaban ubicadas cuando la ubican en el mapa. Ahora, Claro. tú lo has dicho recién. Claro. Y el cuarto punto habla del estado espiritual del cristiano y su relación con Dios. También tiene que ver digamos, dentro de esta iglesia. En todas las iglesias es lo mismo, Sí. que se relaciona también con la forma de vida que uno lleva. Ahora sí, dime nomás. Sí, no, una de las cosas que queríamos destacar un poco, más o menos para tratar de, podríamos decir, documentar, no sé si es la palabra correcta, el por qué, por ejemplo, podemos ubicar la iglesia de Sardi o la iglesia, ¿no es cierto?, en la época que se dice que es, por ejemplo, la época de los papas, la época del 1500. Claro. ¿Cómo podríamos documentar para alguien que realmente no cree que realmente esa iglesia realmente Jesucristo la ha graficado y que de alguna manera calza con los... no con los requerimientos, calza de alguna manera con las llamadas de atención que Dios les hace, como por ejemplo cuando habla de los, déjame leerlo, de estos hombres que son como sacerdotes, ¿no es cierto? Que la Biblia habla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros documentar eso? Por ejemplo, ¿cómo podemos documentar? Vuelvo a reiterarte que la iglesia de Sardi está en esa época que se dice. Si tomamos lo que tú dijiste como la segunda etapa, que sería la época de la iglesia como un reloj, ¿no es cierto? Sí. La primera es Éfeso, del año 30 al año 100. Al año 100. De la segunda sería la iglesia de Esmirna, del año 100 hasta el año 300 Claro. aproximadamente, Claro. ¿no es cierto? Claro. Luego vendría la iglesia de
La tercera vez, Pérgamo, ¿Ya? ¿Y esa qué es lo que significa tiempo? compromiso matrimonial. Entonces, a eso es lo que apelo un poco para que vayamos diciendo a las personas por qué pensamos y por qué creemos que realmente Pérgamo, además de ser la iglesia local, ¿no es cierto? Además de representar lo que tú decías, un tipo de cristiano. Claro. Pero ¿por qué podemos cómo documentamos que realmente esa iglesia está en ese espectro de tiempo? ¿Cómo ella cabe justamente en el año 400 hasta el año, me parece que hasta el 1500, no estoy seguro? Claro. O sea, yo pienso y creo que, por ejemplo, Éfeso es la primera iglesia, la iglesia primitiva. Es la iglesia, se le llama primitiva, cierta iglesia de los Hechos. O sea, ella es la primera, digamos, iglesia que nace después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Después de la resurrección. Identifica muchas cosas que ellos hicieron al principio. Por eso no se documenta en el sentido de que ellos hicieron un trabajo muy hermoso, pero en algún momento lo que el Señor los reta, no es la palabra exacta retar, sino que les encomienda algo. Los amonesta era que a pesar de todo el trabajo que tenían hecho, y que era una iglesia casi perfecta. Sí. Era una iglesia, si tú lees, digamos, los versos de la iglesia. Tenía un tremendo claro, efecto. pero era una iglesia casi perfecta. ¿Qué pastor no quisiera tener una iglesia como esa? Pero Jesús encuentra un detalle en ella, que es olvidaron su primer amor. Entonces, hubo un tiempo de avivamiento muy profundo en la iglesia digamos, de los Hechos, un avivamiento tremendo, aunque hay algunas cosas que yo pienso que no se deberían haber hecho, pero bueno, es el pensamiento de cada uno, pero Dios los usó tremendamente. Pero después vamos cayendo en algunos detalles que vamos como relajándonos, y eso es normal en todos nosotros en todo caso. Nos vamos relajando y vamos dejando un poco de ser tan ferviente, tan fervoroso o tan devoto de seguir a nuestro Señor. Y eso le pasó a la primera iglesia, tengámoslo claro eso. La palabra Éfeso significa deseable, y como te dije va del año 30 más o menos hasta el año 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Fue un tiempo que hubo persecución, pero no tan grave, no fue tan grave la persecución. Y la persecución en el libro de los Hechos es porque la iglesia no entendió el proceso de Dios. O sea, los judíos se quedaron allí, y se quedaron allí, y se quedaron ahí, y se quedaron ahí. Po. Tenían un cometido que le habían dado. Claro, pero se le olvidó que era id. Sí. Entonces la persecución hizo que Dios los obligó a salir. Claro, los obligó a salir. Esa es la palabra exacta, los obligó a salir. Ahora, también quiero aclarar un punto de la iglesia esta, que el Señor nunca dijo que había que vender sus propiedades. Nunca dijo, y que ten cuidado cuando dice que las personas iban y vendían sus propiedades porque tenían todo en común. En ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que hacerlo. O sea, Jesús no dijo, ya después que yo me vaya, ustedes vendan sus cosas. No, esto fue algo que la Biblia no menciona, pero no es algo que las iglesias tengan que hacer. O sea, hay que tener también claro y explicar bien. Doctrina, claro, ¿qué es lo que es doctrina? Obviamente una enseñanza bíblica. Pero enseñada por Antiguo Testamento, por ¿cierto? Cristo, los apóstoles. Claro, y por el apóstol Entonces, Pablo. obviamente, en un solo lugar encontramos esto, por tanto, no es una doctrina. Claro. Ahora, lamentablemente, en muchos lugares ocurre eso, pero hay algo sí significativo, que era una forma de mostrar amor, porque lo que hizo, si uno lo piensa, ahí está el ejemplo notable que lo hizo Bernabé. Hijo de consolación, claro. ¿No es cierto? Y luego Ananías y Zafira, como les gustó, pero como les gustó cómo los trataron a ellos, y ellos quisieron emular eso mintiendo y todo ese tipo, claro, de cosas. Ahí, bueno, obviamente está mal. Y bueno, ahí hay tal como dices tú, hay discusiones, claro, porque algunos dicen que los que tenían más de una propiedad vendían esas propiedades, no es que vendían la propiedad única que tenían. Claro, pero eso el Señor nunca lo explicó, nunca dijo que teníamos que hacerlo. O sea, hay que tener claro eso, ya, para que entendamos un poco el proceso. Ahora bien, es importante esto, como te decía, que la primera iglesia comenzó de esta manera, sirviendo al Señor, buscando al Señor, pero ¿sabéis qué pasa? Se mueren las primeras personas.
Y cuando se mueren las primeras personas y la segunda no están firmes en el Señor, empieza a haber problemas. Bueno, lo que ocurre con las fábricas, que las empresan a veces los señores que han llegado de otros países con tanto esfuerzo, la segunda generación y la tercera lo ven de todo. Es como siempre dice, los padres dicen, y usted a lo mejor lo ha dicho alguna vez, yo cuando me muera voy a dejarle a mi hijo, no sé, mi auto que tengo en el garaje. El niño dice, yo no me voy a quedar con esa mugre o con esa antigüedad, apenas se muera yo lo vendo. O sea, ahí está la diferencia de las cosas, que en el cristianismo y pasa lo mismo. Nosotros a veces los que tenemos, o si usted tiene la devoción de buscar al Señor con todo su corazón, su hijo a lo mejor no, pues, no. Entonces, ese es el problema que pasa. Entonces, esta iglesia, que era una iglesia muy hermosa, como le dije, quizás todo pastor quisiera tener esta iglesia, pero se les olvidó algo importante. Su motivación para hacer las cosas tenía que ser una sola. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios, que es importante. Y eso se notó en ese tiempo. Se notó. De hecho, dicen, es una tradición, que el apóstol Juan, cuando estaba viejito, lo traían a la iglesia de Éfeso, lo traían en anda, porque ya ni caminaba prácticamente, y dice que despertaba un poquito y decía, hijitos míos, ámense unos a otros porque el amor es de Dios, y se quedaba dormido otra vez. Bueno, o sea, al final de su vida. Claro, o sea, alguien dice, este no va a decir a cada rato lo mismo, pero lo que él decía era una gran verdad. ¿Me entiendes? Y la Biblia tiene mucho acerca del amor de Dios, pues, y nos exhorta mucho a amarnos unos a otros, que es la esencia de una iglesia, si no seríamos un club social, pues. ¿Ves? Seríamos un club social. O sea, yo no tengo nada contra las iglesias que tienen membresía y cosas así, pero si la membresía me va a obligar a mí a dar, si la membresía me va a obligar a mí a asistir, si la membresía me tiene atado a que yo tenga que ir aunque yo no quiera, entonces es un club social. ¿Es o no? Es un club social. Es un club social, porque no está el amor de Dios en esto. Escúchame. Yo odio todas las cosas, la palabra que ni me gusta usar, pero la uso mucho, odio. Aunque no en el sentido de odiar. Claro. Pero sí, yo huyo de todo lo que es ese tipo de cosas, de las damas, por ejemplo, haciendo crochet, cosas así. No, yo sí. odio. Sí, las mujeres deben reunirse en las iglesias a estudiar la escritura. A lo que dice la escritura, que las viejitas deben enseñar a las nuevas que amar a su marido. Es el punto, digamos, principal de esto y nada más, y en la iglesia igual. Nosotros, la capilla se caracteriza, y creo, y pienso, y hablo por todos los pastores de la capilla, que ninguno enseña de diezmo a menos que nos toque enseñar, a menos que se dé el pasaje o el libro que todos estáis compartiendo. Pero yo no creo que un pastor de la capilla esté enseñando cada domingo sobre este tema, o obligando a la gente a hacer tal cosa. O sea, o te nace o no te nace, pero no es más que eso, ¿me entiendes? Entonces, por eso hay que tener claro. Ahora, ¿qué pastores pasaron por Éfeso? Que es importante mencionar. El apóstol Pablo, Timoteo y Juan el apóstol. Mira qué interesante las personas que estuvieron allí. Fueron grandes maestros de la palabra de Dios. Pero el Señor les dice en Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras. Algo interesante, quiero hacerte una salvedad. Porque justamente el día de ayer, yo hablé de todo esto, sin pensar en esto, porque estábamos estudiando Apocalipsis y me detuve un poco en Juan. Juan se supone que es el liberado de la cárcel de Patmos, de la isla, de la cárcel, y vuelve a Éfeso y pastorea la iglesia de Éfeso, hasta que envejece mucho más todavía, ahí, porque aparentemente a la edad que tenía parece que todavía estaba muy bien. Sí. Entonces, yo le hacía mención acerca un poco de la historia, lo mismo que estabas haciendo tú de la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso, si tú vas al libro de los Hechos, nació de una manera portentosa. Nació de una manera increíble, digamos. Ahí ocurrieron cosas no menores, por ejemplo, hubieron milagros. Ahí la ropa de Pablo la llevaban y sanaba. Que es la única vez en el ministerio de Pablo que pasa eso. Sí, no, pero no importa si estamos hablando del contexto de cómo la iglesia crece. Claro. Además de eso, la iglesia ocurrió algo un avivamiento, podríamos decir, que las personas que practicaban la brujería y la hechicería y todo ese tipo de cosas, trajeron sus libros, quemaron públicamente en la plaza. Claro, entonces, ¿hacia dónde voy un poco? Tú te fuiste un poco más adelante, pero para que retrocedamos un poco, porque no es solo Jesús el que le llama la atención. Pablo, tal como tú lo dices, es el que hace de esta iglesia, ¿no es cierto? Sí. Pablo luego se despide de esta iglesia, porque cuando uno termina el libro del capítulo 19 de Hechos,
Pablo dice que se propone ir a Jerusalén porque quiere ir a Roma también, Sí. ¿ya? Y después manda en el capítulo 20, verso 11, al 17, a llamar a todos los ancianos porque se va a despedir de ellos. Sí. Y le dice, ustedes saben que yo con ustedes he trabajado aquí, ¿ya? Y luego, bueno, la historia que sabemos que él va a Jerusalén, lo toman detenido, baja a Cesarea, en Cesarea lo tienen 2 años, luego él dice, como ha apelado a Roma, porque lo quieren matar, ha habido una celada de 40 personas. Yo me imagino que ojalá, te imaginas si hubieran, Jesús dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, él lo hará. Imagínate que habían 40 que se pusieron de acuerdo para asesinar a Pablo. Sí. Y querían que lo subiera a Jerusalén, ¿para qué? A matarlo en el camino. Y él, que es lo que hace, apela a César. Y él va a Roma, ¿no es cierto? Y en Roma sabemos que está 2 años en Cesarea, 2 años en Roma, son 4 años más lo que se demoró en subir. Y yo les decía ayer, un poco lo que estás diciendo tú, porque antes de que el Señor Jesús le escribe esta carta a Éfeso, Pablo le escribe una carta también, pues. Sí. ¿Y qué le dice en el capítulo 5? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente la iglesia ya venía en un proceso, y ahí yo les decía, porque el proceso desde el momento en que nace la iglesia, y yo lo que más quiero hacer énfasis, que es lo que decía el pastor Chuck. El pastor Chuck decía, ¿sabes qué? Me interesa un comino, digamos, no me interesa un comino, pero no me interesa cuán alto puedas saltar. Lo que me interesa es cuando tú bajas de ese salto, cuán derecho puedes caminar. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, si tú piensas en el origen de la iglesia, piensa, milagros. Porque lo primero que, y a mí se me olvidó algo, lo primero que hace Pablo cuando va a Éfeso se encuentra a 12 personas, les pregunta, oigan, ¿ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Perdón, ¿qué Espíritu Santo? Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Y él les impone las manos. Entonces, partimos ya con 12 personas bautizadas en el Espíritu Santo con lengua y dones. Partimos luego con milagros no menores, ¿no es cierto? Partimos con un avivamiento donde miles de personas, voy a decir miles, no, me excedí, trajeron los libros. Entonces, una iglesia tremenda, po. Pero qué tremendo que en un periodo de tiempo, porque ni siquiera tú estás hablando de Éfeso, Apocalipsis, ahí han pasado 30 años aproximadamente. 30 años. Pero lo que te digo, que no han pasado 30. ¿Sabes cuánto han pasado? 6, 8 años. En 8 años ya muchas de las personas de Éfeso ya estaban durmiéndose en los laureles, no sé qué es lo que estaba pasando, y estaban allí quedándose Claro. en el camino. Recuerda también que hubo un matrimonio también en Éfeso y que ayudó a un gran hombre y lo educó mejor en las escrituras, y este fue Apolo, en Éfeso. Sí. Él también estuvo en Éfeso y fue un hombre tremendo. Después que ese matrimonio lo ayudó, que fue Aquila y Priscila, lo guiaron mejor, excelente, porque como tú dijiste, de las personas que Pablo les habla, se habían recibido el Espíritu Santo, y ellos habían creído en Cristo, pero estaban creyendo en la hora redentora hacia el futuro. Sí. Todavía no sabían que ya Cristo había estado, que había muerto en la cruz y todo, entonces se le tuvo que instruir. El bautismo de Juan estaba. Claro, se le tuvo que instruir. Lo mismo estaba predicando Apolo. Sí. Y la Escritura dice que Apolo era un hombre poderoso en Escritura. O sea, aunque le faltaba, por eso Aquila y Priscila sí, tuvieron que tomarlo bajo su tutela. Estuve estudiando un poco este matrimonio y lo enseñé en la reunión de matrimonio que tuvimos el sábado. Y lamentablemente falló un poco el sonido del estudio bíblico, quería para que lo escucharan las demás personas, pero bueno, lo instruyeron y también estuvo también él ahí. Entonces, y lo interesante es eso, volvemos a reiterar algo muy simple. A pesar de, volvemos a reiterar, de todo lo maravilloso, de todos los pastores que vieron ahí que no eran menores, la iglesia igual. Ahora, ¿por qué? Hay una cosa que es muy significativa. Bueno, la idea era ir un poco, como decía yo, argumentando el por qué la iglesia de Sardis está ubicada en tal época. Pero aquí hay algo interesante si volvemos un poco a la iglesia de Éfeso. ¿Te acuerdas tú el consejo que le da el apóstol Pablo en Hechos 20 cuando le dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces y además se levantarán del medio de ustedes mismos? Entre vosotros mismos. El caballero le dice algo, y yo os protesto, ¿no es cierto? Sí. Y os encomiendo, ¿te acuerdas de lo que le dice, no? Sí. A la palabra de Dios y al poder. A Dios y a la palabra de Dios. Entonces, creo que esto es fundamental. Yo la otra vez ponía un ejemplo que me gustó mucho, que es, no sé por qué un día, bueno, yo tengo un jardín y tengo una cantidad de caracoles que son re fáciles matar los caracoles, pero yo no los mato.
Dicen que hacen harto daño, pero no importa. ¿Ya? Y pesqué algo del gato. Hay un gato callejero que yo lo alimento y él estaba lleno de caracoles, po. Y yo lo saqué, lo limpié, pero el caracol, un caracol así, pero era imposible, pegado de una manera como lapa. Y yo ponía el ejemplo de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, pegados ¿Ya? a mí lleváis mucho fruto. Entonces, algo interesante que las personas, sin darse cuenta, a veces empiezan a vivir, como yo dije, de los laureles pasados. Digamos, voy a traer a la memoria un poco lo que decía ayer. Cuando uno piensa en el libro de Ezequiel, en Ezequiel el Señor le dice a Ezequiel que vaya y predique lo que tiene que predicar, ¿no es cierto? Y que va a un pueblo de corazón duro y bla, bla, bla. Pero lo que más me llama la atención a mí, ¿no es cierto? Porque le dice, tú eres el atalaya y tú le vas a decir a ellos, y si ellos no se convierten, está bien. Pero lo interesante que es lo que dice, que Dios deja de una manera tan clara establecida que a él, voy a ponerlo de esta manera, a lo mejor no son las mejores palabras, le interesa un comino tus 30 años en Cristo. Un comino. A él lo que le interesa es lo que acabamos de decir de Jesús. Jesús dijo, pegados a mí, lleváis muchos frutos. Digamos, el presente, como nosotros creemos como doctrina. Como iglesia, nosotros no creemos que la iglesia se pierde o no se pierde. Creemos de que hay que permanecer en Cristo. Que la salvación se pierde o no se pierde. Claro. Por eso, pero lo que nosotros creemos que hay que permanecer en sí, Cristo. sí. Entonces, vuelvo a reiterar, pero permanecer ¿cómo? Como acabamos de mencionar. Las Escrituras. Sí, pero dice pegados a Cristo. Al punto que Jesús dice ahí claramente, si mis palabras están en ustedes, pidan lo que quieran. Entonces, es algo fundamental para nosotros, pero reitero lo importante que es lo que es. Por eso creo que hay una cosa que, bueno, por el hecho de estar enseñando el libro Apocalipsis nos lo dice, pero una cosa que se ha enseñado mucho. ¿Por qué la Biblia habla desde el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla de los últimos días? Porque también es un sistema, el hablar de los últimos días, es un sistema de alerta, Claro. es un sistema de tenerte a ti en tensión, de cuidado, de vigilancia. De vigilancia y Mantenerse porque- despierto, dice la palabra. o Eso es lo que velar. significa. En la palabra Jesús no dice mantente despierto, dice velar. Sí. Que es lo mismo en el fondo. Es una palabra más corta, significa mantente despierto. O sea, de eso se trata todo esto. O sea, La no puede. inminencia. Acuérdate que uno de los apóstoles dice que no te sorprenda aquel día. O sea, a ningún cristiano puede sorprender los raptos de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 5. No te puede sorprender. O sea, porque se supone. O sea, ¿qué te podría sorprender? Que no creíste. Que no creíste. Ese es el punto. Pero si tú eres creyente de todas estas cosas y las has estudiado por años en su iglesia y usted cree en el rapto de la iglesia, o en la, digamos, que desaparezcamos en una brisa, como la Escritura nos enseña, entonces, ¿cómo tenemos que vivir entonces? Santa y justa, piadosamente. Sí. O sea, esa es la forma en la que y también exhortan a un montón de cosas. Ya no somos hijos de la oscuridad, sino hijos de la luz. Por tanto, ¿cierto? Y hacen, digamos, el cambio. Dicen, el que anda en la oscuridad, ¿cierto? Tropieza, pero el que anda en la luz no tropieza. O sea, ahí te están diciendo claramente por dónde tienes que caminar o a qué tienes que hacer. Entonces, el problema es cuando las personas empiezan a decir lo mismo que dice la Escritura. Si nosotros no inventamos la rueda, la inventó la Escritura. Como el apóstol Pedro dice, ¿cierto? Hay algunos que dicen que Dios se demora mucho en venir. ¿Cuánta gente empieza a decir que no sé, será que va a venir o no? ¿Será? Y empiezan así, ¿no? ¿Será que a lo mejor no? Y empiezan a relajarse. Si el problema es la relajación. Empezáis a, lo que te decía yo, si Dios no se va a molestar porque este domingo no participo. Dios no le va a molestar, yo no creo que Dios se moleste, si Dios es un Dios de amor, no creo que Dios se moleste si no oro o si no leo las Escrituras. ¿Entendí? O sea, y ese es el engaño y el corazón nuestro es engañoso si no está a los pies de Jesús. Pues. Sí. Ahora, la inminencia, que es lo que se llama la inminencia del regreso de Jesús, que obviamente nosotros, por el hecho de vivir en la época que vivimos y podemos mirar hacia atrás, sabemos realmente que estamos en los últimos días. Claro. Pero algo interesante es que hay dos inminencias. Una no es solo el regreso de Jesucristo, lo otro inminente es tu muerte. ¿Sabes por qué? Claro que sí. Pues. Un señor, no sé si un pastor, no sé, me acuerdo quién fue, pero que dijo lo siguiente, fue médico. Y el médico lo examinó, le dijo, usted
está estupendo, está sanito. Y él le dijo, entonces tengo para largos años. Y el médico le dijo, no, yo le puedo decir eso, pero pueden fallar una cantidad enorme de otras cosas, ¿sí? Así que usted puede salir de aquí y morirse. Y morir. Entonces, la inminencia, ahora, de alguna manera, aparentemente pareciera que la iglesia de Éfeso olvidó un poco esas cosas y mira, se antes que se me embarcó olvide, en otras cosas. Y la inminencia nuestra de vivir esperando al Señor a que Dios ya te eligió ya, pues. No importa lo que tú hagas. Dios te va a llevar. ¿Cachai, no? Perdón. ¿A qué nos vamos a meter en él? Pero me captáis, o sea, vamos a llegar hasta ahí nomás. Pero me entendí. Sí, sí. O sea, eso es lo que Satanás va a usar, pues. Oye, tú ya eres salvo, siempre salvo, o ya Dios te eligió a ti, y no te preocupes, y al final, como sea, Dios te va a llevar. A la persona que tiembla ante su palabra, pues. Ese es el punto. Entonces, Dios se hallará a los dos, al que tiembla y al que no le importa. No creo que sea así, bíblicamente yo no creo. O sea, por eso hay que tener claro que las cosas no son así. Ahora, como te digo, la iglesia comenzó muy bien. Tienen que pensar que no, yo creo que no ha habido pastor en la vida que soñó con que iba a pegar una predicación y 3.000 personas iban a aparecer. Pero aquí ocurrió. Después otra prédica más y 2.000 más, hasta llegar a 5.000. Ese el libro lo ha hecho. Claro, pero así comenzó esto. No, pero Éfeso, acuérdate que claro, pero digamos, está en Jerusalén. Acuérdate también que la iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo. No. Y era iglesia. Sí. Y estamos hablando que se escribió la doctrina el libro de Romanos es el libro más importante que la Biblia tiene. El quinto evangelio le llaman. El quinto evangelio, imagínate. Y el quinto evangelio resumido leía también Gálatas. Que dicen que se escribió primero Gálatas, o Gálatas es un resumen de Romanos. Entonces, dos libros bien especiales. Y como te decía, volviendo a Éfeso, me gusta lo que el Señor dice aquí, porque hay algo interesante, mis hermanos, que usted no debe olvidar. Dice, yo conozco tus obras. Y eso indica, ¿cierto?, que Dios sabe todo nuestro trabajo, que a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Dios sabe si lo hacemos realmente por amor. Pero me gusta lo que el Señor le dice, porque bien especial es lo como Jesús lo va diciendo. Primero le da las cosas bonitas. No llega y te dice... conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, porque decía que es una iglesia buena. Doctrinalmente. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, mira, has sufrido, has tenido paciencia, has guardado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero digo yo, esta iglesia, cualquier pastor estaría feliz de tener una iglesia así. ¿Ves? Pero hay un detalle en esto. Y aquí la explicación es larga, pero ¿para qué la vamos a hacer tan larga? ¿Viste? Ha sufrido, ha pasado todas las cosas que pasa una iglesia. Y está bien. Pero el Señor pide algo más. Pide algo. ¿Qué es lo que a ti ni a mí se nos puede olvidar? ¿Qué es lo que es? Que toda nuestra motivación, ¿dónde debe estar? En el amor del Señor. O sea, yo no sé, de verdad que no sé cómo ir a hacer esto en los cielos. Nadie sabe qué lugar nos va a tocar. Solamente Dios, ¿no? Así como los dos discípulos pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda, y Jesús les dice, esto no es mío el daros, sino mi Padre, porque el Padre va a repartir los lugares. O sea, no sabemos qué va a pasar con nosotros en ese sentido. O sea, Dios va a decir, bueno, y quizás vaya a ver a una persona sentada muy bien más cerca de Jesús que bueno, Chuck dice lo siguiente, pues dice que él está en un carro manicero. Pero más que nada dice por qué. Porque tomando la escritura, dice la escritura que cuando dice acerca de las cosas que tú recibes en este mundo, dice que él todos los días, durante todo el tiempo que él fue pastor, había mucha gente llamándole, dándole las gracias, diciéndole, pastor, sabe que genial, usted me ayudó a esto. Pero por eso más que nada, no porque haya hecho las cosas de una manera es como que recibió gloria aquí más de la que... Claro, es más que nada eso. Claro. Pero yo sin lugar a dudas creo que va a tener un lugar preponderante él allá por producto de lo que hace. Claro. Yo creo que como dice aquí, por ejemplo, dice, perdiste tu primer amor. Ahora, ¿cuáles son las primeras obras que tenemos que volver a hacer? Buscar al Señor con todo nuestro corazón para adorar, buscar en las Escrituras su voluntad, meditar en ella, comunicándonos por medio de la oración y disfrutando de la compañía de los hermanos. Son las obras que uno tiene que mantener. Estoy diciendo el libro de Miqueas, bueno, por los profetas menores,
Y en Miquea hay una cosa muy particular. Primero con lo que dijiste tú, con respecto a cómo Dios lo sabe todo. Dice el verso 1 del capítulo 2, hay de los que en sus camas piensan en iniquidad, maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan. Ellos juran que están solo en la cama, pero ahora algo interesante, el capítulo 5 de este mismo libro de Miquea, hay un pecado que no es menor y que está muy presente hoy día. Hoy en día, a ver, dime cuál es. El capítulo 5, versículo 13, que dice, voy a ver si voy a leerlo en dos versiones diferentes. Ya. Dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas, tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Digamos, una de las cosas que hoy día se hace mucho es, porque si entendemos la palabra sacrificio, ¿no es cierto? Mucho, la gente usa esa palabra comúnmente, ¿no? Si me sacrifico por ir a buscar a mis hijos en la mañana, Claro. me sacrifico por ir a la pega, me sacrifico por esto, es todo. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a pensar en lo que tú estás haciendo referencia en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que a pesar de todo eso bueno que tenía, ¿no es cierto?, que a lo mejor cuando eso lo ponía de alguna manera en igualdad de condiciones con las cosas de Dios, esto ganaba. Entonces, como alguien decía, y como aquí en Miquea dice, que de repente la gente, digamos, pongamos Colosenses 3. Colosenses 3 dice, si han resucitado, busquen las cosas de arriba, donde Cristo ha sentado a la diestra. Y alguien lo parafraseó eso, dijo, ponle el mismo énfasis que le pone a las cosas del mundo. Y yo lo decía, la gente va al trabajo, no llega atrasado al trabajo. No. Porque le tienen temor al jefe o que le descuenten horas. Sí, pues. Entonces, lo que sea. Entonces, de repente cuando hay una comparación entre la devoción, vamos a llamarlo de esa manera, a Dios, la devoción a Cristo a veces deja mucho que desear. Porque tú nos, mismo nos engañamos con el asunto. Mira, en lo que yo le decía el otro día, en lo que un miércoles, que yo un miércoles estoy en el Antiguo Testamento, es hablando un poco del asunto de los sacrificios. Dios no aceptaba ningún animalito piojento, Sí. ni que le faltara un ojo, menos una pata. O sea, olvida lo que tú vayas a traer. Ay, no, si el sacerdote te tomaba y te echaba volando, y ándate, y no volváis más, sino. Entonces, ¿por qué nosotros nos atrevemos a presentar alabanza sin oración? O cantamos mirando nuestro reloj, o mirando nuestro celular, o pendiente. Uno se da cuenta cuando yo no hago alabanza, pero antes la hacía. Yo me daba cuenta cuando la gente distraída. O sea, ¿cómo presentáis tu sacrificio de alabanza, que es lo más importante, una cosa que Dios dice que tenemos que hacer de una manera tan incorrecta? Pero es que Él dice algo también, ¿no? Acuérdate lo que dice. Recuérdame, porque hay muchas cosas. Él hace presente, dice que hablando justamente de lo mismo, ¿no es cierto? Que lo que tú haces, ¿sabes? Déjame ver el texto claramente. Este pueblo... De labios me honran, pero más su corazón está lejos de mí. Entonces, obviamente, si esto es que mire, yo voy a decirlo de esta manera, yo siempre lo digo. Para mí la iglesia tiene curiosos, convencidos y convertidos. Entonces tú tampoco podés pretender que todas las personas lo hagan, porque ahora hay mucha gente, hay gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. Pero el que nació de nuevo, No, sí, por eso, pero... el que nació de nuevo tiene que cantar, y cantar con todo su corazón. Bueno, Dios tendrá que ver con es que, a ver, entonces hay una diferencia marcada y algo está malo, po. Está marcada en que el sacerdote estaba triste para decir, oiga, no traiga ningún animal aquí que no esté. Estamos hablando de un buen sacerdote, no estos en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Que hicieron negocio. ¿Y ahora? ¿Y ahora entonces no hay nadie para decir? O sea, es así a lo que salga. Entonces la gente tiene la política de, si es para Dios, no importa. Yo estoy construyendo la iglesia, yo podría decir lo mismo. Es para Dios, dejemos así nomás. Y si se cae y le cae a un niño... Pero también había una equivocación, no te olvides de algo. Yo le escuchaba a muchas personas hablar de la excelencia. ¿Ya? Pero sus vidas, vamos a hacer música... Tú dijiste algo el otro día que no fue menor, por al menos nosotros tratamos siempre de vivir eso como iglesia, que es que la iglesia cante. Claro, pero a veces hay una preocupación porque los músicos suenan bien, porque los músicos hagan esto, entonces hay más preocupación de eso, entonces hay una preocupación desde adelante, entonces ¿qué es lo que eso tiene que perderse un poco de vista, ¿para qué? Para que la gente pueda hacer, entonces pensando en lo que acabamos de mencionar, pues, que a veces sin darnos cuenta priorizamos ciertas cosas en perjuicio de otras cosas. En el último viaje que fui en enero acompañando a Javier, ¿cierto? A Estados Unidos, a Javier Peña,
Estábamos hablando, conversando con el pastor Raúl, un momento dice, y nos empezó a contar que alguien había donado un dinero para cambiar todas las pantallas. Sí, pero las cambiaron yo. ¿Ya? Pero ese tiempo recién las estaban cambiando. Sí. Y iban a cambiar las pantallas del salón principal también, las grandes. Y yo y él me dijo, o sea, ¿cómo fue? Y le dije, pastor, ¿y por qué estaban malas las otras? Me dijo, no, queremos que se escuche mucho mejor y más excelente. Sí. Y eso es lo que tenemos que buscar. Sí. Pues digo, pero entendiendo la excelencia, como te digo, que de repente yo puedo decir, sabes que yo hago algo excelente, pero mi vida, lo mismo que estás hablando tú, Claro. deja mucho que desear. Claro, pero entonces, es que, hay que mantener un equilibrio claro que hay en que estas mantener un cosas. equilibrio, pero por ejemplo nosotros venimos con mi esposa escuchando una canción que la canta la capilla una de las canciones. Iba re bien hasta que la señorita empezó, y bajaba y se oía el tono y se iba y venía. Yo le decía, a la final se glorificó ella. Sí, aquí hay músicos re buenos, en Valparaíso igual, y en todas las capillas hay, y yo no lo he visto glorificarse a sí mismo, cantan la alabanza tranquilo, adoran a Dios, y lo hacen correctamente. Ahora el Salmo 40 dice que debemos alabar a Dios y hacerlo bien, dice clarito, bien. O sea, así como hay músicos que se preparan, y músicos de renombre, y tienen el título de creyente, y que su letra es más ambigua que la de Arjona. Entonces, y cantan, es mi compañero, es mi partner, y nunca dicen que es Jesús. Y el amor viene y va, y tú, esa misma canción se la... Entonces, y la gente dice que sos cristiana. Entonces, yo el punto es, si quieres cantarle al mundo, cántale, hombre, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te disfrazáis? Aquí en la capilla, en las iglesias, la adoración es vital también, y debe hacerse bien. Y nosotros, no sé si uno de los libros del Pastor Chuck dice, me parece que es lo distintivo, que una de las signos de madurez de las personas es que lleguen temprano a la iglesia, sentarse y esperar la adoración y adorar a Dios. Sin duda, pero algo importante que tú no se lo puedes imponer. Pero sí se lo puedo enseñar. Tiene que nacer del corazón. Pero sí se puede enseñar. Sí, pues, sí hay formas de ver esas cosas, porque creo que Dios hace ese tipo de cosas. Entonces la iglesia de Éfeso, si volvemos un poco a ella, es una iglesia que tiene muchas cosas buenas aparentemente, Sí, pero muchas. Pero realmente falló lo más Pero lo prioritario. importante es que dice que dejaste. Sí. No usa la palabra perdiste. No, dejaste. Dejaste, o sea que en alguna parte quedó. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Que si no lo tomas... Ahí sí que ya no hay nada que hacer. Esa es la iglesia entonces que cubre el año 30 al año 100. Luego tenemos la iglesia de Esmirna. Ahora, algo interesante, ¿cómo documentamos, por ejemplo, para decir que la iglesia de Esmirna realmente está entre el año 100 y el año 300? Déjame ver. Tengo los lentes de bolsa. Entre el año 100 y el año 300, ¿cómo lo documentamos? ¿Cómo decimos que eso es así? ¿Qué hay en este capítulo, qué hay en esta iglesia que nos podría hablar de esas cosas? Déjame ver si lo tengo acá. No sale la... Déjame ver, aquí hay un detalle. ¿Te hace falta tu tablet? Sí. ¿Estás más acostumbrado con ella que con él? Total. Si este es de mi esposa, este computador. Éfeso es... ¿Cuál? ¿La segunda es Esmirna? ¿Cuál es la segunda iglesia? A ver, Éfeso. La primera de Éfeso, la segunda es Esmirna. Esmirna, ya, ok. De aquí la hallé. No puedo. Ahí sí, ya. Déjame. Aquí ya la tengo. Desde el verso 8 hasta el verso... Sí, ya. Déjame buscar los datos importantes. No es tan larga. Ya. La palabra Esmirna significa amargo. Amargura. Amargo. Y viene de la raíz de la palabra mirra, que fue uno de los obsequios que recibió el niño Jesús por los reyes del Oriente. Que era como... ¿Qué regalo recibió? Oro, incienso y mirra. Sí. Pero la mirra era representativa al dolor que vendría después. Si es posible, pasa de mí esta copa, claro. Padre. ¿Te acuerdas cuando María y José presentaron a Jesús y había un hombre que se llamaba Simeón, sí, y le dijo algo a María? Sí. Le dijo que una espada traspasaría y podría ver el pensamiento.
Perdón. Es alucinante. Para mí, yo alucino con esas cosas. Alucino no solo con él, sino alucino con la viuda. Acuérdate, son dos personas que Claro. la capacidad de esperar, de poder llegar. Yo voy a citar un poco lo que Pablo dice, lo que estábamos viendo en Hechos, cuando dice, yo lo único que yo quiero, yo lo estoy parafraseando, quiero terminar mi vida, mi carrera, con gozo. Con cosas. El ministerio que recibí de Jesús. Entonces, qué tremendo cuando uno, por ejemplo, este hombre, ¿te acuerdas lo que dice al Dice, final? ahora despide a tu siervo, ¿cierto? Porque tus En ojos paz, han porque paz, claro, tus ojos han visto. como digamos, ¿sabes qué? Ya estoy completo, listo. estoy feliz, llévame qué increíble. Como dicen esto. por ahí, ahora puedo morir feliz. Exactamente. Pero, Sí. pero ¿por qué? Porque hay un proyecto, podríamos llamarlo un proyecto de vida, hay un objetivo, hay una... Una eficacia. Claro, hay una, Un hay una propósito. razón por la cual vivir. Si esto, de hecho se trata, yo creo que, revolviendo un poco todo, uno tiene que a veces empezar a considerar qué es lo que lo está moviendo a uno a vivir, digamos, cuál es la razón de vivir. Por ejemplo, el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el mismo apóstol Pedro cuando se despide, ¿no es cierto? Dice, yo sé que pronto voy a tener que partir, pero él también está, y lo que dice Pablo, cuando dice, me espera la corona, sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito. de aquel día. Entonces, qué tremendo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces se nos olvida un poco y vivimos por otras razones, por otros motivos. Por eso fue también Éfeso, digamos, fue reprendida, porque sus motivos no eran los motivos correctos. Si en realidad, a ver, esto es como cuando uno espera algo de alguien, por lo general termina defraudado, ¿verdad? Pero no de Dios, porque a mí me ha pasado. O sea, hay que entender que a veces uno espera algo de alguien y termina defraudado, porque no lo esperó de Dios. Esa es la situación muchas veces que a nosotros nos pasa, porque no lo esperó de Dios. Ahora, hablando nuevamente de María, ¿cierto? Ella estaba a los pies de la cruz. O sea, María estaba muy claro, digamos, lo que su hijo iba a vivir, porque dice que guardaba en su corazón todo lo que iba ocurriendo. Yo creo que los hermanos no, pero ella sí. Ahora bien, el dolor de María no es menor. No, obviamente que no. Y ella fue valiente y estaba a los pies de la cruz. Bueno, las mujeres, con su tía, con la tía de mira, Jesús. las mujeres sí. Son María valientes. Magdalena. Todas las mujeres son valientes. Los discípulos estaban Por eso también- escondidos y ellas se atrevieron a ir y llevar todo lo que querían, preparar el cuerpo del Señor. Por eso Jesús se apareció primera vez a ella. Y lo que le dijo, yo me acuerdo de estas cosas, me encanta lo que le dice María Magdalena al hortelano, que él piensa que es el jardinero o el cuidador, no sé de qué. ¿Dónde lo has puesto? Así como que con una angustia. Claro. Y él le dice, a mí me parte el alma eso en realidad. Entonces, ahora lo interesante, Éfeso ya hemos visto que lamentablemente pudiendo, porque lo más importante es eso, pudiendo ser una iglesia mucho más eficaz, no lo fue producto de que bajó los ojos de Cristo. Claro. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos cuidar como pastores y líderes de las iglesias, es que las iglesias que Dios nos puso con misericordia, ¿cierto?, a enseñar, y todas las iglesias que velar y orar para que la iglesia no baje la vista de Cristo. Y uno tiene que estar siendo como una atalaya y diciéndole constantemente a la gente, aunque seamos majaderos, aunque ya me va a decir lo mismo, no baje la vista de Cristo. Por favor, no baje, manténgase mirando. Yo lo hago leer el Salmo 37. ¿Sí? ¿Lo has leído? ¿Cuál es el 37? No te inquietes de manera a hacer Ya, lo malo ya, porque ya. el vecino le va bien. Claro, no baje la vista de Cristo, no baje la vista de Algo Cristo. interesante con la iglesia que vamos a mirar, no hacer mucho el tiempo. Iglesia de Esmirna es una iglesia muy particular porque, lo dijimos recién, va del año 100 al año 300. Ellos están en manos de 10 emperadores, según lo que Eso te cuenta. iba a conversar. Pues, por Claro, eso 10 te- emperadores a los cuales sacrifican 6 millones de cristianos. Aproximadamente. Sí, 6 millones de cristianos de las diversas maneras más cruentas. Algunos los colocaban con un caballo aquí, un caballo allá, Las un cuatro caballo acá extremidades, y los sí. desmembraban. A otros, y también yo les recomiendo, siempre les recomiendo, lean Los Mártires, no de Fox. Hay otro libro, Los Mártires, extraordinario, Yo tengo- donde habla bastante se me de eso. quemaron.
Hoy la cuestión, me acuerdo, porque traje de Estados Unidos de los mártires. No, tengo que recuperar mis libros. Pero algo característico de esta iglesia, ¿por qué? Déjame leerla para que la analicemos, ¿ya? Del verso 8 al 11. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a partir de atrás para adelante. Ya. Segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La muerte espiritual. Pero grafícamela más, pues grafícamela. Escrituralmente, o sea, dame textos bíblicos donde la segunda muerte está presente. Tendría que tener mis cosas más preparadas, pero bueno. No, pero piensa un poco. O sea, segunda muerte, obviamente hay dos muertes. Si hablamos de una, que es la física y la espiritual. Sí. ¿Ya? La espiritual es separado de Dios por la eternidad. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo encontramos escrituralmente? Si tenemos que mirar, por ejemplo, en Apocalipsis en el gran trono blanco. 20, verso 11. Donde ahí dice que se hace la pregunta: cuando usted recibe a Jesús como Salvador, ¿cierto?, pasa a ser inscrito en el libro de la vida. Qué importante también ese detalle. Ya dice que eso no están inscritos. El ángel empieza, ¡ay Dios! O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Al leer estos pasajes, cuando dice que lo buscan en el libro, es una especie de, en un momento de tarea, ¿no? Y él sabe que no está. Pues. Sí. Sabe que no está. Ahora, esas personas ya vienen de otro lugar. Pues. Eso, porque si uno lo lee... Vienen del lugar de tormento. Claro. Pero, escúchame, el lugar de tormento no es una sala, digamos, de tormento y a la vez espera para arrepentimiento. No. O sea, y llegaste ahí y no hay nada que hacer. Pues, sí. Claro. Se lo dice a Abraham, pues le dice, no se puede pasar de aquí para allá y de allá para acá. Aquí no hay nada que hacer. Usted no se le vaya a ocurrir pensar que si un tío no recibió a Cristo y está en lugar de tormento, que después de que cuando se pase al juicio del gran trono blanco, ahí el Señor lo va a eximir, ¿no? Bueno, ahí va a ratificar. No sé si lo vamos a verlo de esa manera, vamos a seguir en esto seguramente, porque vamos a tener que hablar de la Iglesia Católica. ¡Wow! La Iglesia Católica, hay una cantidad de cosas que ellos inventaron. Como el purgatorio. Justamente, y también que ellos pueden sacar a los muertos de ese lugar. La indulgencia. ¿Por medio de qué? De misas. De misas. Todavía están pagando misas, ¿saben de qué no? ¿De qué, oye? De esta que hizo la Quintrala. Bueno, de la Quintrala, de la que hizo la ¿cómo se llama? La Argandoña cuando hizo la Quintrala, esa mujer que fue malísima. Dice que ella pagó tantas misas que aún le hacen misas tan pagadas. Ahora, obviamente ella es inamovible, el lugar en donde está. Jesús dijo algo, dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo verá la condenación. Y algunos dicen lo siguiente, que el que nace una vez, muere ¿cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Y el que nace 2 veces, muere una vez. Una vez no. ¿Cuándo naces 2 veces? Cuando naces de forma física, como todos nosotros, y la segunda, cuando naces de nuevo. Jesús lo dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto es lo importante. A mí me gusta el apóstol Pablo cuando le dice a los Corintios, las 2 cartas, le dice: examínense, pruébense si están en Cristo. O cuando dicen ahí los romanos, oye, para mí, yo no sé si él es medio sarcástico, cuando dice: y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Oh, Dios mío. Entonces, pero lo importante es eso, uno tiene que estar seguro y clarito de que nació de nuevo. Eso es muy, muy importante. Tener el Espíritu no significa hablar en lengua, ni danzar, ni nada de eso, por si acaso. Claro que no, nosotros no hacemos eso, pero cuando Pablo dice examinen si tiene el Espíritu, no se refiere a hablar en lengua, ni danza, ni ningún tipo de manifestación de estas extrañas que hay. Bueno, hay todo el contexto. Claro, el contexto que está hablando ahí cuando habla, porque habla de las cosas del espíritu y de las cosas de la carne.
Claramente, las cosas del Espíritu son las cosas que te llevan a tener una mejor comunión con Dios, que te llevan a leer, te llevan a orar, te llevan a tener eso que te hace bien, po. Y las cosas de la carne son aquellas cosas que te alejan sin lugar a duda de hecho, dice Cristo. que el libro de Gálatas dice que los frutos de los espíritus, contra ellos no hay ninguna ley. No. O sea, no hay condenación en los frutos del Espíritu. El gozo, paz, amor, cierta unidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. O sea, no hay, digamos, que alguien te vaya preso por gozoso. O sea, eso no va a ocurrir. Entonces, es importante tener en mente esto. Ahora, Esmirna sufrió, como tú dices, por 10 emperadores. Y aquí hay una referencia, dice que por 10 días. Algunos piensan que es esto, que son los 10 años de este tiempo a lo que tú decías, de documentar un poco el asunto. Aquí están los días, que son 10 días, dice, pero en realidad son más años, sí, donde pasaron y padecieron todas estas personas. Hubo un padecimiento tremendo. De hecho, se cuenta la historia, me parece que tendría que explicarle mejor, pero ¿qué es Policarpo? Policarpo es el discípulo de Juan. De Juan. Que lo pusieron ahí y el tipo le dice, abuelito, te miraron la barba blanca, abuelito, ¿por qué no se va para la casa? Sí. Yo no hacer. Y él le dice, ¿sabe qué? Espera, Dios ha sido fiel conmigo tantos años y usted quiere que yo sea infiel ahora, no, préndale fuego luego a eso. Pero ¿quiere que le diga algo? El fuego que usted va a experimentar es muy diferente al que voy a experimentar yo. Y dice la historia, sí, que las llamas del fuego no hicieron nada con él, que tuvieron que atravesarlo con una espada, con una lanza. Y cuentan que cuando lo fueron a buscar a su casa para llevarlo prisionero, les dio que comer a los... O sea, tú dices, pero ¿quién era su corazón? Pues, dijo, yo no me voy a escapar. Y le dijo a la iglesia, ustedes no intenten oren nomás. No intenten venir a llevarme a luchar con... Pero eso no es Policarpo, ese es otro. Uno de ellos es. Sí, pero Policarpo, claro, el que acabamos de ver, claro, el otro también yo sí, tengo el nombre, sí, documentado. Y es tremendo eso. Y eso dice le dice a la iglesia, por favor no intenten por ningún motivo liberarme. Claro. Bueno. Y le dio que comer y se lo llevaron. O sea, fue todo un proceso. Es que ese es un poco, a ver, pensando en lo que dice la Escritura, es como lo que dice el apóstol Pablo, cuando dice en el libro de Filipenses, dice, ¿saben qué? No sé lo que me va a pasar, estoy parafraseando. No sé lo que me va a pasar, puede que me suelten, puede que no me suelten, pero ¿saben qué? No sé, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Estoy puesto en estrecho, dice, sí, deseo partir y estar con Cristo, pero algo interesante, ¿qué dice después? Lo cual es mucho mejor. Y él mismo dice, y esto es importante, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ahora, algo muy importante con esto, no lo vamos a alcanzar a terminar seguramente hoy día, pero esta iglesia de alguna manera había sido preparada, como decía Carlos, para esto. Pero aquí Jesús le dice algo importante, que usted tiene que leerlo, y yo creo que en su Biblia usted lo tiene marcado. Dice, no temas en nada de lo que has de padecer. Sí. O sea, es importante esto. Ahora, yo creo esto, o sea, siempre lo pensé, cuando uno enseña la vida de Moisés, ¿cierto? Y cuando el pueblo se porta mal, y Dios le pregunta a Moisés, por eso yo creo que Dios le preguntó a Moisés porque conocía quién era Moisés. ¿Qué pasa si matamos a este pueblo y de tu descendencia levante un pueblo nuevo? Y Moisés le dice, oh Señor, no se me ocurrió, qué buena onda, hagámoslo nomás, qué maravilloso que de mis lomos va a salir. Él dijo, no, Señor. O sea, Moisés amaba al pueblo a pesar de toda la dolor de cabeza y toda la aspirina que se había tomado ya. O sea, lo amaba. O sea, yo pienso que de alguna manera Dios prepara el corazón de las personas para vivir esta experiencia. Tiene que ser preparado. Algo interesante, y corrígeme si estoy equivocado. Pero Moisés no solo dijo eso, sino que Moisés dice, ¿sabes qué? Si tienes que matar a alguien, mátame a mí. Claro, o sea... Es como lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Corintios, cuando dice, ¿sabe qué? Quise hacer anatema. Claro, por amor a mí. Que ellos sean salvos. Claro. Entonces, es interesante eso. Ahora, volviendo un poco al asunto de cómo lo preparó, no solo con lo que les dijo aquí, porque aquí ellos ya recibieron la carta y los preparó con mucha antelación. ¿Cómo lo preparó? Juan 16, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús a los discípulos? ¿En el mundo qué tendréis? Aflicción. Segunda de Pedro, capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No deben ser sorprendidos por el fuego de la prueba que pueda sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El mismo apóstol Pablo a Timoteo, ¿qué le dice? Los que quieren vivir piadosamente, ¿qué sufrirán? Persecución. Entonces, nosotros
hay algo importante, recuerden las palabras Pero de acuérdate Jesús. de los primeros 4 capítulos del mismo Juan 16 y explica la Inquisición un poco. Y esto también tuvo que ver con esto. Dice, os expulsarán de la sinagoga y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no me conocen a mí ni al Padre. Mucho de esto pasó así. Así es. Acuérdate que Pero lo interesante que es lo que, ¿a dónde vamos? Que eso, cuando tú tienes este conocimiento, esto te capacita a ti para no ser sorprendido por el enemigo Satanás. ¿Por qué? Pensando un poco en lo que Jesús dijo. Jesús le dijo, ¿a quién los voy a comprar a ustedes? Cuando está enseñando, ¿a quién los voy a comparar? a los jóvenes en la plaza. No, al otro cuando le dice, al que siempre pone su casa sobre la arena y sobre la roca. Ya. ¿Cómo sabe la persona cuando su casa está sobre la arena, sobre la roca? Porque ¿qué es lo que vienen? Los ríos, los vientos. Entonces, las pruebas, como a mí mismo tú lo dijiste, seréis probados. Si uno va al libro de Santiago, ¿qué dice Santiago? Tened por sumo gozo. Cuando ya dicen diversas pruebas. ¿Por qué? Porque se va renovando tu paciencia, se va... Y porque tu fe es más preciosa que ¿qué? El oro. Entonces, cuando... No, ¿Querés que me paguen más todavía? ya estoy pidiendo al Señor que se calme un poquito. Que ya... Pero de verdad... Todos los días le digo, Señor, me duelen los brazos levantando estas cuestiones. Sí, pero de verdad, cuando tú pensáis bien en lo que Dios está haciendo... Yo le decía a alguien algo importante hoy día con respecto a las promesas de que hace Dios. Las promesas que hace Dios siempre son ciertas, pero no son para hoy. Son casi siempre para tiempos más lejanos. ¿Pero por qué son para tiempos más lejanos? Porque tienen que trabajar en tu vida. Sí. Y yo le decía algo que decía Chuck, ¿tú sabes tú que él fue salvavidas también, po? ¿En serio? Sí, Cuando no su sab- juventud no sabía. se preparaba para salvavidas. Ya. Entonces lo que más le dijeron a él, que por favor cuando tenía que rescatar a alguien, no se acercara a la persona cuando estaba en su momento más álgido, porque se iba a hundir con él. Claro. Tenía que esperar que la persona se calmara. Entonces a veces nosotros, cuando Dios nos ha hecho promesas potentes, necesita que nos calmemos porque no estamos en la capacidad de que esas promesas se hagan efectivas todavía. Y tenemos que calmar porque a veces estamos demasiado en la misma situación que esa persona que a lo mejor se está ahogando, cosas así. Pero lo importante, reiteramos, no tome a la ligera las situaciones de problemas o dificultades. Dice el libro de los Hebreos que Dios nos ama, ¿no es cierto? Y nos corrige y nos castiga. Sí. O sea, Si no nos castigara, ¿qué es lo que nombra dos seríamos? personas en el libro hebreo, bastardos y hijos. Y por eso, para allá iba yo, pero nosotros usamos otra palabra. En Chile, ¿cómo lo usábamos? ¿Qué palabra usábamos? Que era fea la palabra cuando tú no tenías papá y tenías la pura mamá. Po. Ah, guachito. Guachito, ojalá te gran guachito. Guacho te decía. Guacho. Claro, ¿No la sí me conocías? acuerdo. Sí, Y sí. era ofensiva. Esa po. palabra viene del tiempo en la colonia. Claro que sí. El po. tiempo en la colonia. Por eso, pero era ofensiva. Po, De hecho, a guacho. Higgins le gritaban eso. Claro. Increíble. Bueno, pero lo interesante es eso, entender cómo a través de estas iglesias Dios también nos empieza a mencionar, a hablar y lo que Mira, espera de nosotros. Y hay un detalle aquí en este versículo, el verso dice, no temas en nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en cárcel, para que seáis probados Sí. y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí hay un detalle, dice, sé fiel por Hasta un la tiempo, muerte. hasta la muerte. Sí. Yo te daré la corona de vida. El libro que yo digo, por favor, está en internet, se llama Los Mártires. No Los Mártires de Fox, ese otro libro mucho más grueso. Este es más cortito. Ese libro habla justamente de cómo un soldado romano, por ejemplo, estábamos en Roma. En Roma están las catacumbas. ¿Ya? Está lleno. Y la autoridad está preocupada, porque ¿qué onda? ¿Cómo esta gente está ahí? Y son felices y bla, bla, bla. Entonces mandan a buscar a un señor que era como un soldado muy eficaz en todo lo que había hecho. Lo mandan a traer para que él vea cómo solucionar ese problema. Y lo nombran ahí, pues, y este llega a Roma, es como un centurión, no sé, o algo mayor todavía. Y su amigo se llama Marcelo, ¿Ya? porque lo nombran, dice que lo pescó el domingo y le dijo, vamos al estadio. Po. Claro, Era su amigo, pero no fue al estadio, ¿sabes dónde lo llevó, no? a las Al catacumbas. Coliseo Romano. Coliseo No, Romano. al Coliseo Romano. Y este hombre, este soldado se hizo cristiano después. Es un libro real. Y dice que se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Porque primero dice que aparece en la escena un gladiador peleando con león y el gladiador ahí dándole al león, los mató a todos. Pero lo pusieron a pelear con otra persona. Dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y por su fe. Y lo mataron.
Luego dice que sacan de los calabozos señoritas, varias señoritas tomadas de la mano y cantando lo que dice en Apocalipsis 5. ¿Ya? Digno Al cordero es el que fue cordero inmolado, que hay, y entregado a las fauces de los leones. Y no entendían. ¿Cómo esas personas enfrentaban lo que tú estás diciendo aquí? ¿Se refiere hasta qué? hasta la muerte. Entonces, que eso es importante para nosotros entender el llamado que tenemos nosotros, un llamado Pero no menor. aquí si tú no entendieras la Biblia, la Escritura, es raro lo que dice este libro, que dice se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, bueno, ¿te mueres o no te mueres? Alguien que no conoce la Biblia, pero está hablando de la vida eterna. Claro. Es el punto en esto, la vida eterna, la que realmente es eterna. De eso se trata, o sea, al final todos somos eternos. Por eso, claro, por eso el hombre a lo mejor estaba pensando, bueno, ¿cómo esta gente que canta algo de vida y se lo van a matar, se lo van a Y comer? luego se empezó a introducir en las Claro, catacumbas, claro. empezó a conocer a las personas. ¿Ves? Se lee el libro es maravilloso de hacer llorar. De verdad, porque es inentendible cómo esas personas, y son estas personas. Claro, por eso le digo que es increíble todo esto y por eso digo lo mismo y yo siempre me pongo en estas posiciones. Si esta gente murió por Cristo y yo no soy capaz de levantarme para ir a la capilla. Ya, pero déjala No sé, Está hermanos míos, cada uno tiene su forma de ver la vida. Y yo respeto lo que usted pueda decir, pero tengo que decirle. No, está bien. Bueno, Porque, es tu forma y está claro, bien. Yo tengo no que decir. trato de no hacer esas cosas, en realidad trato de Porque enseñarnos que ahí. ojalá después no diga a las personas, nunca nos Sí. dijeron. No, hoy también piso callo, pero seguramente Alguien lo una hago. vez me dijo, oiga, sea un poquito más invasivo, dígame, no me deje así, dígame. Entonces a veces uno comete el error de no decir y después... Está bien, Dios nos ayude en esta obra suya. Hemos llegado al final del día de hoy, como siempre, no hemos podido concluir. Un detalle Seguiremos. más también del libro. Aquí, Dígalo. este libro, esta iglesia es la única, esta iglesia junto con la Odisea no tiene ninguna... No, con la... Perdón, con la Filadelfia. Filadelfia no tiene ninguna reproche de Mira Jesús. que la de la Odisea dice, No, le no, si yo soy... Ya vamos a llegar a ok. ella. Ya vamos a llegar a ella. Y le dice, ¿pero qué no quieres? Pobre, Ay, ciego, Dios mío. aventurado, desnudo, miserable. ¿Y por cuánto eres? Tibio. Tío. Bueno. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana siguiendo lo que estamos del libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Gracias por recibirnos en su casa. Dios les bendiga.